Muy buenas tardes, días o noches, amigos de Proyecto Cero. Pues en esta ocasión nos encontramos aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la Semana Internacional de la Cultura Laica. Nos acompaña el doctor Jesús Rodríguez Cepeda, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, y quien también pertenece a la Asamblea Consultiva Ciudadana del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Pues bienvenido. Muchas gracias. En primera instancia, pues el evento que nos reúne aquí a todos pues es hablar de laicidad, y usted publica en una colección en honor a Jorge Carpizo un texto sobre discriminación y laicidad. En primera instancia, cuéntenos cuál es su concepción de la laicidad, ¿no? El día de ayer usted participa y se habla del concepto de laicidad, de las diferentes aristas, pero bueno, ¿cuál es su posicionamiento y su concepción de la laicidad? Bueno, la laicidad yo creo que tiene que ser entendida como un atributo del Estado democrático, un atributo que le permite garantizar a todos sus ciudadanos el derecho a la libertad de conciencia. En ese sentido, un Estado es laico cuando constitucionalmente hace válido el derecho de toda persona a decidir sobre cuestiones de conciencia, sobre temas filosóficos, sobre temas morales, pero sobre todo sobre temas religiosos, porque precisamente lo que le da contenido histórico a la idea de laicidad es el procesamiento del pluralismo religioso, de la diversidad religiosa y por lo tanto la prevención del conflicto religioso, ¿no? En ese sentido, la idea de laicidad pues hay que entenderla como una parte ineludible, una parte de composición fundamental de un Estado democrático. En este punto, y ya encaminándonos a la discriminación, ¿hasta qué punto podría el Estado intervenir en estas creencias religiosas, si bien como creencias, como acercamiento a la religión o como prácticas religiosas? Porque hay diferencias entre ambas, y pues sí, el Estado ¿hasta qué punto podría intervenir en esta laicidad? Bueno, el principio de laicidad siempre ha estado vinculado, no se reduce, pero siempre ha estado vinculado a la, digamos, a la independencia del Estado respecto de cualquier credo religioso. Yo creo que eso es un punto crucial. Un Estado no es laico cuando hace suyos los contenidos, los valores, las directrices, las normas morales de un credo religioso. Entonces, lo primero que garantiza el Estado laico es el pluralismo religioso, es decir, la posibilidad de que las personas escojan libremente el credo de su preferencia, y que el Estado, para que esto pueda suceder, no institucionalice uno de los credos religiosos, no lo convierte en oficial. Curiosamente, contra lo que algunos creen, el Estado laico no es un opositor, un enemigo de los sistemas religiosos. Todo lo contrario, es la garantía de que vivan y convivan. El problema con algunos credos religiosos es que pretenden exclusividad. Es decir, pretenden convertir sus normas morales, sus principios de conducta religiosa, su ideal de felicidad, en una norma que obligue a todas las personas de una sociedad, que por cierto es plural, y que en consecuencia no son necesariamente seguidoras de ese credo religioso. Lo que hacen en efecto el Estado laico es evitar que los sistemas religiosos salgan de sus límites, pero por ello mismo permite que los ciudadanos los vivan con plenitud, porque no prohíbe, pero tampoco promueve un credo religioso. Eso es característico del Estado laico, y creo que eso es lo que le da un contenido civilizatorio que otras formas de administrar el tema religioso no tienen, ¿no? Ni el anticlericalismo, que lo que hace es que desde el Estado, desde la autoridad política, prohíbe el ejercicio religioso, o el integrismo, que lo que hace es confundir las normas públicas, las leyes, con normas morales o religiosas. Esos dos extremos corresponden a sociedades no democráticas, sociedades no constitucionales, y solo el Estado laico, la figura general del Estado laico, permite que la gente pueda ejercer libremente su opción religiosa, pero al mismo tiempo que esa opción religiosa, que no es pública, no se convierta en norma obligatoria para todos. Ahora bien, yo quisiera que nos explicara un poco qué debemos de entender
por discriminación en primera instancia, y cuáles serían las prácticas discriminatorias más comunes en materia religiosa. Bueno, en la discriminación creo que ahí nos ayuda mucho la Constitución mexicana. Por fortuna, desde 2001 tenemos la cláusula constitucional de no discriminación, que establece claramente la prohibición de toda práctica discriminatoria que fundada en determinados atributos, ¿no?, que motivada por determinados atributos de los grupos o las personas, como la discapacidad o la edad o el sexo o la creencia religiosa, tenga por consecuencia anular sus derechos, ¿no?, sus derechos y libertades. Yo creo que la Constitución es muy clara, y en ese sentido nuestro sistema constitucional se inscribe en la línea general de los estados que tienen garantizada, por lo menos establecida constitucionalmente, la no discriminación. En el caso particular de la relación entre el derecho a la no discriminación y la libertad de conciencia, hay dos formas específicas que yo encuentro. Una forma de discriminación directa, que es cuando una persona o un colectivo de creencias que sostiene determinadas creencias religiosas es bloqueado en el ejercicio de sus creencias, en la expresión, en la práctica de sus rituales, por otro grupo religioso. Y esto sucede con mucha frecuencia gracias a la autoridad pública. Cuando la autoridad pública toma partido directo por un credo y lo hace valer frente a una minoría religiosa, pues lo que estamos presenciando es un acto de discriminación, porque por razones de orden religioso se está impidiendo que determinadas personas ejerzan su libertad de conciencia o libertad de elección religiosa. Esto sucede con mucha frecuencia en los casos, por ejemplo, en que determinadas comunidades expulsan al disidente religioso, y las autoridades públicas que deberían garantizar que esto no sucediera se ponen de parte de la mayoría religiosa. Buena parte de los conflictos religiosos en el sureste del país, en el sureste del país, tienen esta característica. El grupo religioso mayoritario, por ser mayoritario, se siente autorizado a expulsar o a impedir el ritual o la práctica religiosa del grupo con el que no está de acuerdo. Incluso, si nosotros vemos, existe una cierta fraseología, una cierta manera de denominar a los grupos que tiene un contenido discriminatorio. El llamar a las agrupaciones religiosas de menor tamaño sectas, denominarlas sectas, pues es una forma de discriminación, porque las presenta como si fueran opciones religiosas de menor importancia que aquellas afiliaciones que llamamos religiones o instituciones eclesiásticas, etc. Hay otra forma de discriminación que, aunque no es directamente visible, es constatable, pero no es directamente visible, a veces tiene efectos más poderosos. Es una forma indirecta de discriminar. Hay que recordar que la discriminación indirecta es una discriminación despersonalizada. No requiere siquiera que los sujetos de la relación discriminatoria se encuentren directamente. Y normalmente se manifiesta, por ejemplo, en el sistema legal, en las restricciones institucionales, en los criterios de política pública, en los contenidos de la legislación. Cuando esto sucede, lo que tenemos es que con frecuencia las creencias religiosas se trasladan a la legislación o a la política pública y afecta el ejercicio de derechos de los ciudadanos, crean o no, tengan o no relación con ese credo religioso que impuso sus contenidos. Pongo un ejemplo, ¿no?, que ha sido ampliamente discutido en este seminario, y el doctor Valadez lo señalaba con precisión. En el contexto de la legislación sobre derechos reproductivos, interrupción voluntaria del embarazo en el Distrito Federal, 18 estados de la República cambian sus constituciones para prohibir la interrupción voluntaria del embarazo, algunos bajo la figura de la penalización del aborto, ¿no?, y declaran en sus constituciones la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Vean ustedes la influencia del pensamiento religioso, al grado de que en algunas constituciones se frasea así: concepción,
como si concepción fuera un término científico y no un término de lenguaje religioso. Bueno, ahí lo que tenemos es que, aunque no hay un acto particular de discriminación contra una persona, la norma en su conjunto discrimina a las mujeres porque limita el derecho, su autonomía para decidir sobre su propia reproducción, y les impone una moral que no están obligadas a cumplir, pero que al convertirse en norma pública se convierte de obligado cumplimiento. Entonces, esa parte de la discriminación es una parte con la que hemos lidiado cada vez más en nuestro país, está cada vez más presente. Legislaciones que tratan de atajar avances en términos de libertades. Y lo que podemos encontrar ahora es un fenómeno de una legislación constitucional que garantiza no discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, en alguna medida, digamos, derechos propios de un constitucionalismo moderno, y luego legislaciones locales que contravienen el propio sentido de la Constitución. Esa es una forma de discriminar, porque cumple con los requisitos de la definición de discriminación. Sobre la base de determinado estereotipo o estigma, ser mujer, ser homosexual, etcétera, se niegan derechos. Y la base de esta negación es una base religiosa, no es una base de razón pública, no es el resultado de una deliberación laica, sino es la salida de un argumento confesional que sostiene que la vida buena la define una religión y no la conciencia de cada persona. En este sentido, ¿qué medidas de prevención podríamos optar, tanto de prevención como de estas legislaciones que ya están establecidas, para mejorar y en su caso pues eliminar y erradicar la discriminación, no solo en actos como de la interrupción del embarazo, ¿no?, como tal, sino también medidas que conforme a la religión o ciertas creencias religiosas vulnerarían tanto los derechos de la mujer, de niños, que también están dentro de esta connotación religiosa en el sentido de disminución de ciertas atribuciones, ¿no?, como toma de decisiones en el caso de las mujeres, o incluso, y yéndonos también a lo reproductivo, el uso de medios de control de la natalidad, ¿no? Anticonceptivos que son en contra de la moral, y de una buena mujer no debería de usarlos, claro, que eso también es un acto de discriminación. ¿Qué medidas podría tomarse desde la legislación y también como individuos para prevenir y erradicar esta discriminación? La pregunta es buena porque las medidas son variadas. No hay una sola ruta de lucha contra la discriminación. La discriminación es un fenómeno de raíces culturales y, en consecuencia, una sociedad no discriminatoria es una sociedad que ha cambiado su cultura del trato. Es decir, pasamos de un trato asimétrico de dominio, basado en los estigmas o en los prejuicios, a un trato entre iguales, basado en el reconocimiento de cada uno como sujeto de derechos. Bueno, sin embargo, siendo cultural el propósito, los medios que un Estado democrático puede utilizar para alcanzar este propósito varían en su naturaleza. Hay un primer paquete, yo diría, una primera familia de recursos del Estado democrático que tienen que ver con la legislación. Es decir, un Estado democrático debe primero prohibir las formas sociológicamente reconocidas de discriminación, y tiene que crear una sanción institucional, es decir, establecida en códigos de distinto tipo, que puede llevarse al terreno jurisdiccional o por el terreno administrativo, pero sanciones para los actos de discriminación. Eso nos lo ha enseñado el derecho comparado. Es decir, ¿cómo sabemos que funciona el sistema de sanciones? Pues porque hay sociedades democráticas que sancionan por distintas vías, habría que ver cuáles son las más adecuadas en nuestro país, los actos de discriminación. Esa es una primera tarea en la que nuestro país ha quedado corto, porque la legislación federal, por ejemplo, es muy escasa, digamos, de muy poca productividad en el terreno de la sanción directa. No necesariamente hay que entender penalización del acto discriminatorio como llevar a la justicia penal la discriminación.
Decía Miguel Carbonell alguna vez, pues que si hay una escuela de discriminación, pues es el sistema penal, de tal manera que llevarlo ahí es meterlo en un atolladero del que difícilmente va a salir. Pero sí penalización en el sentido de sanción o de castigo, que puede ser por la vía civil, ¿no?, por la vía administrativa, que no deje impunes los actos de discriminación. Entonces, esa primera gran familia la hemos visitado poco, por decirlo así, está poco desarrollada, está desatendida, y a los legisladores les da miedo, para no parecer represivos, les da miedo intervenir en ese terreno. Decía Gilberto Rincón Gallardo, un promotor de esta agenda, que en este país sale más barato discriminar que violar los derechos del consumidor. Porque la violación de derechos del consumidor admite sanciones, mientras que la discriminación, que es la violación del contenido del primer artículo de la Constitución, de lo que llamábamos antes nuestra primera garantía constitucional, esa sale gratis violarla, ¿no? Ahí hay un terreno. Un segundo terreno tiene que ver con las políticas públicas, las acciones del Estado dirigidas a igualar, a nivelar, a compensar, a restituir la posición de los grupos históricamente discriminados. Ese es un terreno, si se dan cuenta, no de protección, sino de promoción, de recuperación de las condiciones, de las capacidades de los integrantes de estos grupos para que puedan acceder a sus propios derechos. Un solo ejemplo, si no tenemos una educación inclusiva o incluyente, pues un niño con discapacidad nunca va a poder ejercer su derecho a la educación, porque cuando llega a la escuela no hay una rampa, no hay un elevador, no hay un acondicionamiento para que pueda recibir educación, y entonces se le hace, por la discriminación, nugatorio un derecho constitucional. Entonces ahí la política pública es muy importante, y hay una amplia batería. Amplia, becas, programas de capacitación laboral, hasta las cuotas de representación política, cuotas de representación en el mundo laboral, etcétera, etcétera. Desde luego van con discusión, hay una amplia discusión sobre la pertinencia y efectividad de cada una de estas rutas. Y yo creo que el otro gran terreno es el terreno de la batalla educativa, que debe acompañar a estos dos procesos que son claramente estatales. Yo diría este tercer proceso nos abarca culturalmente y tiene que ver con la reforma de los procesos educativos informales y formales. Yo pondré el acento en los formales. La escuela tiende a ser una reproductora de la discriminación. Los niños aprenden a discriminar no solo en la familia, sino en la escuela. La escuela asigna roles, la escuela reproduce prejuicios. La escuela pone las condiciones para la violación de derechos de los que serán adultos, pero la escuela tiene la virtud de poder reformar esas prácticas, de convertirse también en una promotora de la igualdad de trato. Entonces, buena parte de la lucha antidiscriminatoria se juega en la escuela, se juega en el terreno de las instituciones educativas. A diferencia de otras instituciones que nada más reproducen valores, la escuela tiene la virtud de poner en crisis los valores tradicionales y obligarnos a transformarlos, o por lo menos dudar de ellos, ¿no? Cada uno, como ustedes que son universitarios, pues recordamos cómo éramos antes de estar en la universidad y cómo hemos salido después. Alguna transformación hemos tenido, y esto no sucede con todas las instituciones. Normalmente es un privilegio de la escuela, ¿no?, en sus distintos niveles. Esta última estrategia no puede darse sin las anteriores. No podemos creer que basta con un cambio de educación, con un cambio de perspectiva, con un convencimiento racional de que no es bueno discriminar, para que se reduzcan o se eliminen las prácticas discriminatorias. Si no hay sanciones, si no hay política pública, es decir, si no hay una acción completa del Estado y la sociedad, olvidémonos de la reducción de la sociedad. Los estados en los cuales se han reducido las relaciones de discriminación, o para decirlo de manera no pesimista, ¿no?, donde se ha ganado en igualdad de trato,
en acceso equitativo a derechos de todas las personas, independientemente de su sexo, de su edad, de sus capacidades, etcétera, son aquellas que han conjugado bien estas estrategias, ¿no? Han castigado los actos de discriminación, han diseñado políticas públicas focalizadas a los grupos que históricamente han sufrido discriminación y han tratado, a veces ganado, pero por lo menos han dado la batalla educativa para cambiar lo que los antropólogos llaman el imaginario colectivo que compartimos sobre la desigualdad de trato. Y en cuanto a estas construcciones socioculturales que nos hemos creado y que aquí en México particularmente tenemos demasiado arraigadas, y en virtud de la necesidad, por ejemplo, que tiene el CONAPRED de una sanción no solamente en materia privativa de la libertad, ¿no? Sí. Que no sería lo ideal, sino sería mejor una corrección. ¿Hasta qué punto podrían sugerirle o sugerirse, y ya como último punto, la inserción de programas de psicología, por ejemplo, algún programa comunitario en el que se brindara una atención psicológica para hacer esta conciencia de que se necesita un cambio, no solamente para modificar nuestras conductas, sino para adaptarlas y erradicar la discriminación? ¿Hasta qué punto se podrían llegar a estas comunidades a través de programas? Y en su caso, ¿a quién le tocaría realizarlos? Bueno, el propio marco constitucional, incluso de manera muy clara tras la reforma constitucional en materia de derechos humanos, establece que la garantía de los derechos humanos, y la no discriminación es un derecho humano de nuestro sistema constitucional, es obligación de todos los poderes públicos. No toca al CONAPRED, el CONAPRED tiene el nombre, pero en efecto es una obligación de todo poder público, incluso nuestra división de poderes, ¿no? Si la quieren vertical o horizontal, ejecutivo, legislativo y judicial, federal, local y municipal. Todos los poderes tienen la obligación de garantizar el derecho a la no discriminación. Y tendrían que utilizar los recursos necesarios, diríamos en todo caso los recursos disponibles de una manera celosa, de una manera cuidadosa, para que la garantía de este derecho se haga posible. Buena parte de la lucha antidiscriminatoria tiene que ver con lo que señalas, con la reforma de la mentalidad. Y ahí tenemos un hueso duro de roer, hay que decirlo con mucha claridad. Una sociedad no se vuelve antidiscriminatoria de manera rápida. Es una tarea de mediano y largo plazos, pero es una tarea que tiene que darse, es nuestra obligación, no solo constitucional, yo diría moral, ¿no? en favor de la igualdad. Y hay una razón de que sea tan difícil transformarlo. La discriminación no es un error para toda la gente, a mucha gente le parece beneficiosa. Como la discriminación es una relación de dominio, es siempre una situación en la cual un grupo obtiene ventajas de la práctica discriminatoria. No es cierto que todos perdamos con la discriminación. Hay grupos que ganan de manera injusta e injustificada, pero salen ganando. Las relaciones de desigualdad de género permiten que los varones tengan una ventaja ilegítima sobre las mujeres. Las relaciones étnicas permiten que los mestizos y los blancos tengan privilegios sobre las poblaciones indígenas. Las relaciones de identidad sexual permiten que los heterosexuales ejerzan dominio sobre los grupos o minorías sexuales. Entonces, yo creo que en ese sentido no se debe perder de vista que lo que dificulta la tarea de construir una sociedad de no discriminación es precisamente el sistema de jerarquías y de beneficios, de privilegios en una palabra, que tiene que desconstruirse, que tiene que desmontarse para que efectivamente podamos tener todos acceso a los mismos derechos. Es por lo tanto una tarea política de largo plazo, y si queremos tener resultados más o menos claros en un tiempo razonable, hay que empezar ya, y hay que empezar como se debe hacer. Ahí el derecho internacional ha sido pues muy ilustrativo, porque nos muestra cuáles son las rutas. No hay mucho que inventar, tal vez afinar, tal vez aplicar a nuestro contexto, pero hay muchas enseñanzas que nos hemos estado perdiendo, porque a veces tenemos la impresión de que este no es uno de los grandes problemas nacionales. Yo solo cierro
invitándoles a que lean las 2 encuestas nacionales sobre discriminación. Somos una sociedad horrorosamente discriminatoria, de tal manera que ya tendríamos por nuestro beneficio y los de las generaciones que vienen, empezar a tomarnos en serio esta agenda. Pues muchas gracias, doctor, por este tiempo. Agradecemos que nos haya podido compartir su experiencia trabajando la cuestión a la no discriminación, y pues esperamos que el seminario que estamos presenciando estos días rinda muchos frutos, y pues esperamos seguir viendo su participación aquí en las mesas de discusión. Pues gracias a ustedes y felicitaciones por el proyecto tan interesante que ennoblece a los estudiantes universitarios. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Muy buenas tardes, días o noches, amigos de Proyecto Hora Cero. Pues en esta ocasión nos encontramos aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la Semana Internacional de la Cultura Laica. Nos acompaña el doctor Jesús Rodríguez Cepeda, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, y quien también pertenece a la Asamblea Consultiva Ciudadana del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Pues bienvenido. Muchas gracias. En primera instancia, pues el evento que nos reúne aquí a todos, pues es hablar de laicidad, y usted publica en una colección en honor a Jorge Carpizo un texto sobre discriminación y laicidad. En primera instancia, cuéntenos cuál es su concepción de la laicidad, ¿no? El día de ayer usted participa y se habla del concepto de laicidad, de las diferentes aristas. En este punto, y ya encaminándonos a la discriminación, ¿hasta qué punto podría el Estado intervenir en estas creencias religiosas, si bien como creencias, como acercamiento a la religión, o como prácticas religiosas? Porque hay diferencias entre ambas, y pues sí, el Estado ¿hasta qué punto podría intervenir en esta laicidad? Bueno, el principio de laicidad siempre ha estado vinculado, no se reduce, pero siempre ha estado vinculado a la, digamos, a la independencia del Estado respecto de cualquier credo religioso. Yo creo que eso es un punto crucial. Un Estado no es laico cuando hace suyos los contenidos, los valores, las directrices, las normas morales de un credo religioso. Entonces, lo primero que garantiza el Estado laico es el pluralismo religioso, es decir, la posibilidad de que las personas escojan libremente el credo de su preferencia, y que el Estado, para que esto pueda suceder... Pero bueno, ¿cuál es su posicionamiento y su concepción de la laicidad? Bueno, la laicidad yo creo que tiene que ser entendida como un atributo del Estado democrático, un atributo que le permite garantizar a todos sus ciudadanos el derecho a la libertad de conciencia. En ese sentido, un Estado es laico cuando constitucionalmente hace válido el derecho de toda persona a decidir sobre cuestiones de conciencia, sobre temas filosóficos, sobre temas morales, pero sobre todo sobre temas religiosos, porque precisamente lo que le da contenido histórico a la idea de laicidad es el procesamiento del pluralismo religioso, de la diversidad religiosa, y por lo tanto la prevención del conflicto religioso, ¿no? En ese sentido, la idea de laicidad, pues hay que entenderla como una parte ineludible, una parte de composición fundamental de un Estado democrático. No institucionalice uno de los credos religiosos, no lo convierte en oficial. Curiosamente, contra lo que algunos creen, el Estado laico no es un opositor, un enemigo de los sistemas religiosos. Todo lo contrario, es la garantía de que vivan y convivan. El problema con algunos credos religiosos es que pretenden exclusividad.
Es decir, pretenden convertir sus normas morales, sus principios de conducta religiosa, su ideal de felicidad, en una norma que obligue a todas las personas de una sociedad, que por cierto es plural, y que en consecuencia no son necesariamente seguidoras de ese credo religioso. Lo que hace en efecto el Estado laico es evitar que los sistemas religiosos salgan de sus límites, pero por ello mismo permite que los ciudadanos los vivan con plenitud, porque no prohíbe, pero tampoco promueve un credo religioso. Eso es característico del Estado laico y creo que eso es lo que le da un contenido civilizatorio que otras formas